Buenas noches, jugadores de razas o pares. Vamos a volver a jugar con la especialidad de soldado sagrado, parceros. Acuérdense que ya tengo unos videos explícitamente donde realicé y expliqué la mayor cantidad, lo más detalladamente posible, cómo era la mejor especialidad de soldado sagrado. Y nosotros ya estamos en el nivel 61. Duré toda una temporada quietico sin tocar soldado sagrado. ¿Por qué? Porque no tenía medallas. Compré todo lo que podía en el Edén. Sí, no me alcanza para la copa, para la copa de qué, para la copa de alianza, pero realmente alcancé a conseguir muchísimas medallas que la vamos a disfrutar en ese momento. No la vamos a gastar todas acá. En este momento estoy al 87% del nivel de soldado sagrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, parceros? ¿Listo? Nosotros vamos a mirar que en soldado sagrado hay un tiempo de reset de las habilidades. Digamos, la habilidad que más tiempo se me demora a mí en ese momento son 24 días. Entonces, yo ya puedo, digamos, lo que vamos a hacer en este video es ponerlos a cero, los que tenían 24 días, y vamos a ir explicando cómo yo voy a ir subiendo poco a poco. Me voy a debilitar, pero para sacar la mayor cantidad de gemas posibles. No tengo guerras, CAE, voy a atacar castillos débiles, no me voy a enfocar en CAE pesado. Y vamos ahí. Pero entonces, Gatsu, ¿hasta dónde resetear que salga barato? Entonces yo tengo un Excelito, parceros, que la reseteada realmente va hasta acá. Es decir, esto no lo reseteamos. Todo de aquí para arriba sale en menos de 380 el promedio, ¿sí? De cada habilidad. De aquí para abajo sube a 1100, 1300. ¿Por Gatsu, de dónde sacaste eso? Porque acuérdate que yo hice la tablita. Entonces las primeras habilidades sin el ahorro, el promedio me sale en 398, 184. Ah, bueno, no mames. Aquí ya tengo el ahorro, perros. ¿Listo? Esta es con el ahorro. Aquí ya le estoy quitando, digamos, mire que aquí me salen 0 porque ya le estoy quitando, digamos, los 200, las 50 medallitas que le vamos a quitando poco a poco. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a ver cómo funciona esto. Y obviamente ya después de pasar esto sale en 1192, parcero. Entonces ya sale recostoso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar los 24 puntos de acá. Los 24 días. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo quitamos los 24 días, Gatsu? Necesitamos irnos acá, ¿sí? Hacer un reset. ¿Listo? Este reset es por la cantidad de puntos que tú tienes. Y ahorita vamos a probar otra cosa. Entonces, mire, yo tengo 292.000, me cuesta 2.343. Sin miedo al éxito lo vamos a hacer de una vez. ¿Listo? Y aquí dice, oiga, me quita 84 horas y aquí también me dice 48 horas. Entonces, quita mucho más este tiempo. Entonces, vamos a quitarle todo lo que podamos, porque son 24 días que necesitamos quitarle. Entonces, aquí ya le quitamos 5 días, parcero. Espero que alcance a quitarle todo. ¿Sí? ¿Dónde está soldado sagrado? Antes a soldado sagrado. Y aquí decimos, quita 48 horas del reset. Listo, perros. Aquí también creo que quita 84 horas. Listo. Y aquí quita, pero lo tengo bloqueado, parce. Me dice, tengo que llegar a nivel 70 para poder desbloquear. Entonces aquí más o menos de los 24 días que me quedan para hacer el reset. ¿A dónde está corazón? ¿A dónde estás, bebé? No mames. Creo que ya. Creo que ya. Mira, loco. Creo que ya puedo hacer el reset de todas. No, pero debería faltar más. No mames. No mames. Espérate, que ya me puso a dudar esa monda. Eran 24 días. Bueno, muchachos, cometí un error garrafal. ¿Listo? Pero voy a gastar 1000 monedas más por el video, ya que fui muy novato. Vamos a volverlo aquí a hacer. Entonces es importante, cuando tengo todos los puntos utilizados, realmente si se dieron cuenta que valía 2200 más o menos de reset. Como acabé de utilizar algunos, mire que solo vale 1081, entonces no lo vayan a gastar todos. Eso los voy a hacer porque realmente la embarré, parceros. ¿Listo? Entonces voy a volver a reiniciar mis 61 punticos sin el tiempo de reset. ¿Por qué? Porque el pinche juego no me botó qué es lo que tengo que reiniciar o qué es lo que no tengo que reiniciar. No me aparece el negativo. ¿Me explico? Aquí me explico. Aquí hay un tiempo de reinicio. Entonces, aquí dice, oiga, el tiempo de reinicio de estas son 44 días. Cuando yo le hago la otra habilidad, me aparece 44 días menos un porcentaje. Pero cuando está maxeada no me aparece. No sabía, perdí los 1000 monedas por no saberlo, por novato. ¿Listo? Entonces, importante, ¿cuáles son las que yo tengo que maxear? Entonces, yo creo que es bueno que cojan un Excel o algo que puedan anotar, parceros,
para decir, venga, ¿cuáles son las que necesitamos empezar a qué? Empezar a marcar. Entonces, un ejemplo, aquí yo digo flecha reforzada tiene 24 días. Entonces, obviamente, yo voy a coger en mi computador y voy a poner flecha reforzada que son 24 días, que sería como la máxima que tengo que poner. Incursión al miedo 16. Entonces, incursión al miedo es otra que yo tengo que reiniciar de una, es decir, ahorita cuando lo vamos a reiniciar, reiniciamos esta de una. Esta la tengo que reiniciar de una, no es necesario, porque lo puedo ir haciendo en el momento, ¿listo? Ya les voy a explicar por qué. Entonces vamos a reiniciar las que tienen el tiempo. ¿Esta tiene 16 días? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Indestructible. Necesitamos reiniciarla para empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué no reiniciamos todo para no volvernos tan débiles? Porque las otras ya cumplieron el tiempo. Si hubieran tenido todas el tiempo al mismo tiempo, pues lo hubiéramos puesto todo. Mire, armadura de brazo reforzado. Entonces aquí, armadura de brazo reforzado. Tengo que ir anotando las partes. Importante que anoten lo que vamos a reiniciar. Esta que es fortalecimiento físico, la vamos a reiniciar. Esta también, la que está al lado, es decir, las tres de corazones, vamos así. Entonces, corazón, las tres. ¿Listo, parceros? ¿Por qué esto? Ya les voy a explicar, parceros. La siguiente corazón, ¿sí? La siguiente corazón también. Y aquí es donde yo les decía que era la infantería, digamos, la suprema. Esta no, porque esa es cara. Y aquí para adelante ya valdría mucho más reiniciarlo, pero mire que no tengo tiempo. Entonces no importaría reiniciarlas o no reiniciarlas. Entonces rápidamente, lo que yo tengo que reiniciar, flecha reforzada la primera, incursión al miedo la segunda, ¿listo? La tercera sería indestructible, tengo que reiniciarla. La cuarta, fortalecimiento físico. Es decir, esta dice armadura de brazo y esta no. Es decir, esa sería solamente armadura de brazo reforzado. Total armado tampoco es necesario, pero las de fortalecimiento físico sí necesitamos reiniciarlas de una. ¿Vamos a perder bastante poder? Claro, vamos a perder bastante poder. ¿Listo, parceros? Entonces, ya teniéndolas claras, parce, ¿qué es lo que necesitamos reiniciar? Vamos a volver a hacer el marica reset, para. ¿Listo? Vamos a hacer el reset. Vamos a decirle aquí volver a reiniciar. Espero que no tenga. A ver. Ah, ya lo había reiniciado. Buena hueva. Tengo que poner entonces la de 84 de tiempo. Acuérdese que mientras menos tiempo tengamos, mejor. Mira que me queda. La que más tenía era 24 horas. Y bueno, esta tenía 24 horas. Y me quedan 17 días por reforzar, ¿sí o no? Por quitar. Entonces volvemos. ¿Por qué me salgo, Gatsu? Y este dice que le volvemos a quitar 84 horas. Y aquí dice un 2% de más por esto. Entonces ahí pusimos 10 punticos. Y vamos a mirar la que tenía 24 horas. A ver con cuánto quedó. Quedó con 10 días, parceros. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya como vamos en 10 días. Ay, me volvió a salir, Gatsu, novato. Entonces como ya vamos en 10 días, nos toca decir acá, mire. Tan. Ey, loco, es muchísimo mejor estas que las de arriba. No me había dado cuenta. Es muchísimo mejor esta que las de arriba. Volvemos a forzado, reforzado. Y voilà, ya lo logramos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuáles eran las que teníamos? Mire, forzado, reforzado. Ya no tiene tiempo. Sí, las de corazones ya no tienen tiempo. Entonces ya podemos reiniciarlas todas, parcero. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo decía que por qué la embarré? Porque pensaba que me iba a aparecer eso. Mira. ¿Sí? Cuando yo lo doy acá y lo doy aquí abajito, me aparece lo que demora y lo que le quita. Pero cuando está maxeada no me aparece eso. Entonces me dejaron como los terneros por no haber sabido eso. Gasté mil de más por hueva. ¿Listo? Pero bueno, no importa. Ahí se aprende. Entonces, ¿cuáles son las que necesitamos? Flecha reforzada. Necesitamos reiniciarle de una vez. Mira. Necesitamos reforzarla una vez.
incursión al miedo, yo las anoté, acuérdense, yo las anoté. Porque yo no voy a subirlas todos de una, parceros. ¿Listo? Mira lo que vale. Ahorita vamos a mirar lo que vale y lo que nos estamos ahorrando. Entonces, dijimos que indestructible también. Necesitamos sacar a indestructible. Listo. Y la cagué. Uy, pinche madre. Toca de arriba para abajo. Es decir, primero de las de arriba, después las de abajo. La cagué. Tocaba fortalecimiento. ¡Ah! ¿Cómo se me olvida? Este fortalecimiento estaba acá. Las 3 de corazón, dijimos que tocaba las 3 de corazón, reiniciarlas de una. Es decir, vamos a perder mucha vida, ¿sí? Pero no importa. Entonces aquí estamos reiniciando todas las 3 de corazón. Total armado, dijimos que no tenía tiempo, entonces no lo vamos a quitar. Esta que hice aumento de brazo reforzado. Como esta la embarré, no me la va a dejar. Mira, listo. ¡Ay, sí me la dejó! Listo. Entonces ahí perfecto. ¿Por qué no cojo y reinicio eso? Porque no es necesario, porque yo voy a ir subiendo poco a poco para todos los cofres. Cuando ya maxé esto de nuevo, me voy por las otras que no tenían tiempo. ¿Listo, parceros? Si todas hubieran tenido tiempo, entonces yo las hubiera reiniciado todas. Aquí como ya reinicié todas las que necesitaban tiempo, ¿sí o no? Las que yo anoté. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer el reset. Vamos a perder las 1000 medallitas. Mire, vamos a volver a pedir 1080 medallas. Sí, las perdemos. Ahora, ¿qué es lo más importante, parcero? Irnos a ganar. Esta no. Esta tampoco. Necesitamos ganar las 250 medallitas de soldado sagrado. ¿Listo? Entonces tengo 61 puntos, parcero. Sí o sí, esta es la mejor ruta para aprovechar, porque este también es tiempo, pero el que más le quita tiempo son el de arriba. Pero mi prioridad es llegar acá, parce. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, para llegar ahí, vamos a empezar a utilizar los puntos. ¿Listo? Aquí ya hice el reset otra vez y mira, loco. Entonces, si se dan cuenta que yo no me aparece para hacer el reinicio, y estas yo puedo hacer el reinicio cuando se me dé la gana. Si lo hice bien, todas deberían, no, ninguna debería tener, digamos, como un tema de tiempo de reinicio. Entonces, ahí lo hicimos perfecto. ¿Listo? ¿Sisas? ¿Capichi? Sigamos. Entonces, cabrones, lo que toca hacer entonces empezar a irnos hacia acá. Necesitamos llegar acá. Necesitamos llegar acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir. ¿Cuánto se gasta en llegar allá? Miremos cuánto tiempo se nos demora. Esta se nos demora realmente, digamos, 2 horas 56. Y esta, digamos, se demora 18 días. Si se da cuenta, en lo poquito no le quita mucho tiempo, pero realmente cuando tienes 18 días le quito ya un día de tiempo de investigación. Entonces vale la pena para terminar de hacer, digamos, ahorita voy a terminar de hacer toda la investigación de soldado sagrado, lo que es caro, y lo dejo quietico para volverme fuerte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá. Acuerda que tenemos que llegar hasta acá. Vamos a llegar acá. Vamos a llegar acá. Realmente los atributos de ataque de arquero no me interesan. Y aquí vamos a decir el tiempo. Y aquí llegamos, voilà. Aquí es donde vamos a quitar las 250 insignias. ¿Para qué sirve eso, parcero? Mira, esta insignia me vale 90. ¿Sí se dan cuenta? Mire que en tiempo no me quitó absolutamente nada en tiempo en esta. Pero aquí lo vamos a poder ver muchísimo mejor. En tiempo en esta me quitó 2 días, parcero. Eso es un chingón, ¿sí? Y póngame atención, aquí vale 4900 esa especialización. ¿Para qué sirve, digamos, llegar hasta ahí? Que es importantísimo. Hasta acá, mire, lo tenemos bloqueado. Vamos a llegar hasta allá. Vamos a llegar hasta allá. A ver. Vamos a llegar hasta allá. Y este nos quita 250 de... Mira, nos quita 250 de medallitas. En 4900 no es nada, pero en las iniciales, parcero, en las iniciales nos va a quitar un chingo, porque iniciamos en 90, parce. Acuérdese que nosotros iniciamos la primera tecnología en 90, entonces nos va a salir gratis esa en cuestión de medallas. En cuestión de tiempo todavía no me sale gratis. Ahora, ¿cómo hacer para que me salga gratis? Cuando ustedes ya tengan, parcero, mire, yo tengo, realmente tenía 61, se dan cuenta. Entonces, si nosotros cogemos 61
menos 12 nos da 49 puntos para llegar ahí. Entonces ahí yo ya tengo el objetivo totalmente pleno. Aquí me gustaría, digamos un ejemplo, ponerlo para cuando vaya a hacer soldado sagrado, lo voy a poner ahí para que sea muy rápido la investigación de soldado sagrado. Pero en este momento la investigación no, sino el entrenamiento de soldados. Pero en este momento lo que me interesa es bajarle la mayor cantidad de tiempo a eso. ¿Cómo le bajo la mayor cantidad de tiempo a eso? Mire, no me interesa irme por acá, eso no me interesa, eso es ataque, realmente aquí eso es para recursos, aquí tampoco, eso es para disminuir el tiempo de lo que hicimos ahorita. Entonces realmente lo único que me interesa, parceros, es quitar el tiempo. Y aquí empezamos a lo que nos quepa para poder quitar el tiempo. ¿Listo? Aquí quitamos, mire, aquí quitamos 15 horas, parceros. Entonces aquí quitamos otras 15 horas. Y literalmente le vamos a dar a todo lo que podamos quitarle de las 15 horas, parceros. Entonces, aquí hay algo importante. Como yo tengo mi configuración, aquí solamente voy a poder ponerle 3 de ataque, de 3 ataque vía, y no me sirve para absolutamente nada. Entonces, en esta investigación, parceros, si se dan cuenta, ya me sale gratis, literalmente, la investigación. Es decir, ya no tengo eso. ¿Cuántas horas yo le quité? A esto le quité 2 días de más, parcero. Entonces le estoy quitando 4 días de investigación. Parce, eso es un chingo de aceleradores por cada investigación. Entonces con 61 puntos yo ya no puedo llegar más a ningún lado para optimizar el tema de las medallas. Como a mí me sobraron, me voy a ir para poder investigar más rápido mis soldados sagrados. ¿Cómo así, Gatsu? Eso es un plus, parce. Digamos, yo cuando me di cuenta, entonces yo no he entrenado casi soldado sagrado. Regálame un segundo, ¿en qué evento estamos? Estamos en esto, ¿listo? Entonces, acá no sirve. Entonces, un ejemplo, entrenar esta cantidad de, digamos, de soldados sagrados, ¿sí? Me sale a mí 7 días con 15 horas 22 minutos. 7 días 15 horas 22 minutos. Como yo ya no tengo nada más que hacer, literalmente, porque necesitaría por lo menos 5, necesitaría 6 puntos para disminuir más el tiempo de restauración, y no los tengo todavía. Entonces vamos a aprovechar para ir haciendo tropas sagradas. Entonces mira, le vamos a dar 1, 2, 3. Entonces de los 7 días, 15 horas, ¿en cuánto tiempo nos quedó los soldaditos sagrados de acá? ¿Sí? Espérate que toca ¿qué? Eso. Entonces mira, loco, que le bajó 7, le bajó más de 10 días, prácticamente le bajó 12 horas a la investigación de soldados. Eso nos va a ayudar mucho para empezar a trabajar soldados sagrados. 10 horas son 10 horas en cantidad. Es un chingo, parceros. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya puedo empezar a hacer mis investigaciones totalmente de soldado sagrado free. ¿A dónde está el soldado sagrado? Mira, loco. Entonces bajé hasta el 77%. Listo, bajé un 10%, pero ya voy a poder empezar a hacer mis investigaciones de soldado sagrado totalmente free. ¿Por dónde voy a iniciar, papi? Por las que me dan, digamos, habilidades por todas, especialmente las de corazón. La de infantería, que estoy atacando con infantería, esas son las primeras que voy a subir. ¿Listo, loco? Para poder, digamos, nivelar mi recurso. Ahora, cuando acabe de subir todas las que dice reset, hago este reset de las otras que no me piden, digamos, más tiempo, y así optimizo los puntos sagrados a lo que yo más pueda. Entonces, ahorita, en cada evento, póngame la atención, en cada evento, digamos, en entrenar soldado, lo más rentable es entrenar soldado, ¿sí? En usar cualquier acelerador, un ejemplo, podríamos empezar aquí, o a entrenar tropa, ya que tengo esa configuración, entrenar soldado sagrado, o definitivamente irnos por esas investigaciones grandísimas, ¿sí? Por las investigaciones grandísimas de soldado sagrado. Me voy a dedicar a maxear soldado sagrado. Un ejemplo, parce. Esto yo lo tengo maxeado y nunca más lo voy a volver a reiniciar porque es carísimo. Es decir, es carísimo en tiempo y es carísimo en medallas. Entonces, digamos, estas de pronto las empiezo a hacer, a maxear, pero digamos, estas ya piden mucho, ¿sí o no, parce? Digamos, estas que solamente piden 4 días, podría empezar a maxearlas, y yo no creo que les voy a volver a hacer un reset porque sale súper carísimas esas pinches investigaciones. Entonces, un ejemplo, esta sale por 8 días, esta la podría. Ahora acuérdese, si yo lo aguanto hasta el final,
voy a tener más puntos y podría quitarle más tiempo, pero realmente no le vamos a quitar mucho más tiempo de lo que le hemos quitado, parceros. Tocaría tener muchísimos puntos. Entonces yo no sé si voy a maxear esto o no, voy a pensarlo, pero sí voy a empezar a subir todo lo de arriba poco a poco. ¿Con qué? Con los eventos. ¿Con cuáles eventos? A ver, ¿con cuáles eventos yo voy a utilizarlo de arriba? Voy a utilizarlo con estos. Bueno, con este evento de aceleración, pues no, porque no estaría acelerando prácticamente nada. Realmente yo lo haría con todos los eventos que nos diga aumentar tecnología. Mira, con estos eventos y me voy a ganar todos los cofres totalmente gratis. Es decir, sin gemas y sin medallas, parce. Entonces lo mejor que podemos hacer es eso. Y aquí está la tablita, lo que yo le estoy diciendo, parce. Mira la tablita, regálame un segundo. ¿A dónde está la tablita? Investigación ahorro. Entonces esta es la tablita normal. ¿Listo? Entonces este es el promedio de la tablita sin ahorro. ¿Sí se dan cuenta? Ahora la tablita con ahorro sería esta. Entonces a mí me sale maxear todo esta, me sale en un promedio de 184. Y maxeando las tres, digamos maxeando solo una, me sale en 1800. Es decir, me estoy ahorrando la mitad de las medallas para poder maxear esto, parceros. Y mientras más puntos tengamos, más vamos a ahorrar, por lo menos tiempo. Por lo que la siguiente ahorro, si necesitamos prácticamente 90 puntos para hacer los dos ahorros completos. ¿Listo? Entonces, parceros, espero que les haya gustado este video. Este es el promedio, digamos, sin ahorro, ¿sí? De lo que vale cada tecnología y lo que sale el promedio de cada uno. ¿Listo? Ahora, el promedio con el ahorro, aquí obviamente se nos disminuye un chingón, parceros. Bueno, espero que les haya gustado este video y espero que saquen el mayor provecho de estos resets. No sean como la loca de Robert y el Jacob, que cogen un reset y resetean absolutamente todo, parce, y no ganan una gema de nada, parce. Es la locura total ver esos manes como tienen tanta plata. Listo, parceros, pero nosotros que somos humildes lo podemos hacer así para ganar toda la cantidad de gemas posibles. Loco, yo no soy el mejor jugador, yo no soy el más fuerte, pero realmente aprovecho todo, absolutamente todo lo que me dan. ¿Listo, parceros? Parceros, Dios los bendiga. Nos vemos, cabrones.